Les habla el teniente coronel Antonio Medina. Era jefe del comando antidrogas y uno de los 3 que el gobierno no pudo silenciar. Actualmente me encuentro retirado ya de la fuerza militar por obvias razones. Accedí a revelar un informe desclasificado donde se ocultan hechos poco usuales, bajo fe y palabra de que no se revele información de mi persona por cuestión de seguridad personal. Me fui del país ya que estaba en peligro de muerte por querer mostrarle al mundo la verdad, una verdad que todos los gobiernos ocultan, secretos que se guardan eliminando a los testigos, escondiendo pruebas y desmintiendo a los pocos medios que se atreven a hablar del tema. Esto es mucho más de lo que cualquier funcionario relacionado con el gobierno y su seguridad nacional les pueda contar. Mis colegas cayeron a causa de ello, y yo no seré cómplice de su silencio solo para quedar bien ante la ley o cualquier gobierno, porque eso que se viene diciendo desde hace mucho tiempo es verdad. Esas criaturas conocidas como reptilianos están entre nosotros. La organización fue sencilla. El topo, como se le dice al que pasa información del bando enemigo al nuestro, nos había dado la localización exacta del laboratorio de cocaína en el Triángulo Dorado. Habíamos estado buscando el rastro de un grupo criminal en especial, y cuando dimos con el punto, no dudamos en buscar el modo de acceder a ella para realizar una emboscada. Habían estado provocando líos en las poblaciones cercanas, así que no hubo mucho que pensar ni piedad que nos detuviera. 30 unidades de sargentos fueron comandados por 3 tenientes al mando, Sánchez, Benítez y yo, Medina. Sería una operación limpia. Los seleccionados eran destacados por su desempeño, y aunque nos enfrentamos al peligro, no esperábamos ninguna baja. La planeación estratégica duró un par de días, y nuestro informante estuvo atento con las novedades. Para cuando arribamos a la localización, a unos 6 kilómetros o poco más del punto donde se supone debíamos combatir, nuestro informante ya no se comunicó. Pensamos en las posibilidades, lo descubrieron y lo asesinaron. Posiblemente movieron el laboratorio, y eso sería una pérdida de tiempo, además de recursos. Y como opción, inclusive, podíamos ser nosotros los que fueran emboscados. La discusión en torno a ello se alargó por horas. No podíamos enviar drones, ni helicópteros, ni nada en caso de que aún se encontraran ahí y pudieran advertirles de nuestra presencia. El único modo de saber si aún seguía operando el laboratorio de drogas, sin duda alguna, era llegar hasta el lugar. La decisión final fue dada por nuestro superior, quien con indiferencia a lo que pasara, nos dijo por llamada con cierto tono burlesco: «No sé cómo ustedes se organizaron con ese supuesto soplón, que quién sabe cómo putas se encontraron, y honestamente no me interesa. Solo necesito un informe con bajas de criminales en mi oficina para dentro de 3 días. No me interesa si se lo sacan del culo o hacen falsos positivos, pero no pienso quedar mal cuando lleguen ya saben quién a inspeccionar mi trabajo durante el tiempo que llevo como su jefe. Si ese informante sale con que no resultó con nada, entienden lo mal que me harán quedar, así que más les vale hacer su trabajo. Tienen armas y recursos, a ver cómo le hacen, pero deben traerme resultados». Mis colegas y yo nos quedamos en silencio sin saber qué responder. La orden quedó fijada. Ya lo escucharon, órdenes son órdenes, les dije a mis compañeros de mala gana, para luego iniciar la ruta a pie hasta el sitio. Iniciamos a eso de las 4:30 de la tarde, para llegar con la oscuridad, la que sería nuestra aliada. Teníamos la ruta establecida, pero por cuestiones de seguridad sobre la marcha, tuvimos que hacer otra ruta. Llevamos el equipo estrictamente necesario, incluyendo lentes de visión nocturna, mentalizados y enfocados en salir vivos y preparados para lo peor. Nos fuimos acercando a nuestro objetivo a paso lento y precavido. Y adentro de la selva, todos los presentes fuimos testigos de cómo un objeto aéreo sobrevoló sobre nuestras cabezas a una velocidad jamás vista por nuestros ojos. Yo buscaba en el cielo cuando de pronto vi a un objeto en forma de cigarro color plata, que tal como apareció, desapareció al instante,
llevando consigo solo un zumbido apenas perceptible. ¿Qué mierda fue eso?, pregunté esperando que se tratara de algún equipo enemigo, mientras todos sujetaban sus armas esperando entrar en combate. «¿Qué putas? ¿A qué velocidad iba esa cosa?», me respondió Benítez. «Eso no era ni un avión, ni un helicóptero. ¿Ustedes vieron qué era?», preguntó Sánchez. «Parece uno de esos aviones nuevos que llegaron a los Estados Unidos, pero no tiene ningún sentido que uno de esos esté por aquí. Esa cosa era muy grande y muy silenciosa. Un avión de esos, a esta altura, nos hubiera dejado sordos». Les contesté recordando un modelo en particular que había visto en un reporte de equipos militares estadounidenses. «¿Quién más vio a esa cosa?», le pregunté al resto del equipo. «Yo, señor». Miraba al cielo y solo alcancé a ver un objeto borroso que pasó sobre nosotros. No tardó ni 2 segundos en perderse por allá, señaló el oriente. «Nunca vi algo tan rápido como eso», dijo. Todos platicaban en voz baja sobre lo que vieron, y los pocos que tuvieron contacto visual con el objeto concordaron conmigo. Tenía una forma de cigarro, de un cilindro. Cuando pasó el tema, ya bastantes minutos después, yo estaba al frente junto a los otros tenientes y levanté la mano, dando señal de detenerse. Todos se congelaron y colocaron sus armas en posición. «¿Qué pasó, Medina?», preguntó Benítez. «¿Ves eso de ahí?», le señalé con el arma. «Parece el resto de un pantalón», le dije acercándome al sitio donde vi el recorte. «Tiene sangre, ya está seca, no mucho, pero ya está seca». «¿Será que pasaron por aquí o ya estamos cerca?», preguntó Sánchez. «No nos hagamos bolas por un pedazo de tela, pudieron haberse tapado una herida. Sigamos adelante precavidos y ya», replicó Sánchez adelantándose. «Es cierto, tampoco es que...». «Alto todos», dije al tiempo en que apretaba el puño. «Nadie se mueva. Medina, pisa justo por donde yo pasé, en el mismo sitio», dijo algo alterado. No pregunté razones y solo me acerqué. Metros adelante de donde estábamos, en una ligera caída del terreno, se encontraban cuerpos humanos, desmembrados, que al parecer habían sido arrastrados, ya que gran parte de los restos que eran visibles presentaban signos de excoriación, restos vegetales y residuos de tierra pegados a la sangre e intestinos que escurría de lo que quedaba de los cuerpos. «Santo cielo», dijo Benítez acercándose a nosotros. «¿Minas antipersonal?», preguntó. «He visto lo que hacen esa clase de minas e incluso he visto el daño de las bombas caseras. Y esto, mis amigos, esto no es obra de alguna bomba de ningún tipo», dijo Benítez. «Cartel contra cartel, ajustes de cuentas, control de la zona. ¿Qué pudo causar algo así? Conozco los horrores que hacen esta clase de criminales y esto es mayor a cualquier cosa que haya visto antes. Más bien, parece que los hubiese atacado algún animal. Sigamos la sangre entonces, por allá se ve el rastro y...», dije mirando el mapa de la zona. «Parece que viene de para donde vamos. Es la misma dirección, ¿lo ven?», les dije mostrándoles el mapa. «Esto se pondrá bueno», dijo Sánchez. «¿Cuál es el tiempo aproximado de llegar al punto X?». «2 horas o menos, pero se supone que esperemos cerca del laboratorio para espiar, verificar y atacar», respondí. «Sin embargo, miren dónde pisan, novatos. Si alguno muere a causa de alguna mina, diré que se suicidó», agregó Sánchez en tono de burla. Seguimos el rastro de sangre que parecía no acabar. Las plantas, el suelo, todo estaba marcado por alguna línea que nos llevaba extrañamente a nuestro destino. El sol se había ocultado. Encendimos las linternas tácticas y continuamos el camino. Más adelante, en un charco poco profundo, por donde algún cuerpo fue arrastrado, cosa que no fue difícil deducir, notamos algo más que a partir de ese momento muchos se asustaron, yo incluido, pues eres temerario hasta que ves algo fuera de lo que conoces. Varias huellas poco más grandes que la humana se mostraban cruzando el charco lleno de barro donde quedó registrado su paso.
pero esta marca no tenía dedos, parecían más bien garras, o sea, el pie se dividía en 3 partes. No era la huella de una persona, no era tampoco de un animal conocido. Hubiera pensado que se trataba de cualquier cosa, menos lo que verdaderamente fue. No se detengan por nada, todavía falta, así que continúen, dijo Benítez un poco más serio de lo normal. ¿Todo bien, compañero?, le pregunté mientras me le acercaba al paso a baja voz. Tengo una sensación rara en el estómago, como un mal presentimiento. No quiero mostrar debilidad, no aquí, frente a todos los novatos, respondió. Descuida, yo te cubro, le sonreí. Acabemos con estos idiotas y volvamos para tomar unas cervezas, le dije alegre, sin saber que esa sería mi última conversación con él. Después de acercarnos más lo supe. ¡Alto!, dije dando instrucciones. A menos de 100 metros debería estar el campamento. Descarguen su equipo aquí, dije sacando los lentes de visión nocturna para ver el sitio donde atacaríamos. Esta porquería no sirve, no se ve nada. Dame los tuyos, le dije a un sargento. No, señor, yo tampoco veo nada, me respondió. Que me los des, no te estoy preguntando, le dije sin ver ningún tipo de movimiento al utilizarlos. Ya se fueron, jefe, se nos pelaron. Con coraje dije, descubrieron al topo. A estas horas ya debe estar rindiéndole cuentas al diablo. Oigan, recordando, esa huella que vimos atrás era grande, ¿verdad? No sé qué habrá sido, pero parece que pudo arrastrar un cuerpo por ese lugar y fue a parar al deshuesadero que vimos al principio, y habían varios. Eso quiere decir que lo que haya sido no es uno solo. No se vieron más marcas de arrastre ni de sangre a excepción de la que seguimos, pero sí vimos varios cadáveres, o lo que quedaba de ellos, como si fueron dispersados en algún punto, y todos llegaron a donde estaban los cuerpos. La pregunta es, ¿de dónde vinieron esos cuerpos originalmente? ¿Y qué mierda fue aquello que los arrastró? ¿O yo soy el único que se ha preguntado esto todo el camino?, preguntó Benítez. Deberíamos abortar la misión, le dije. ¿Abortar qué? No, señor. Aquí vinimos a lo que vinimos. 10 hombres a comando de cada uno, como habíamos acordado. Voy por el flanco derecho, tú por el central y Sánchez por el izquierdo. Atentos todos. No me quedó de otra que adherirme al plan. Incluso con los lentes de visión nocturna no vimos movimiento alguno. En efecto, todo estaba solo. Nos fuimos acercando lentamente y lo primero que notamos es que todo estaba arrojado en el suelo, desde la droga empacada hasta las cosas con las que preparaban esas sustancias. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se van a ir dejando su mercancía? Si tuvieron tiempo de irse, ¿por qué la dejaron?, le dije a Benítez, luego de encontrarnos dentro del laboratorio. Carajo, a menos que nos estén emboscando. Estén alerta, dije previniendo el peligro. Hubo un momento de tensión, pero este se rompió cuando Sánchez llegó, desde su lado caminando tranquilo. Quítense los lentes todos y usen las linternas tácticas. Están todos muertos. Aquí no hay nadie. Alguien los mató de forma encarnizada. Vengan a ver, dijo mientras nos dirigimos al sitio donde estaba lo que quedaba de entre 8 a 13 personas. Es difícil contar cuando solo ves piernas, brazos y uno que otro hueso de las costillas. Están como los que vimos arriba, les dije. Sí, los que estaban allá deben haberlos llevado desde aquí, me responde. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunta Benítez acercándose. Informar y largarnos, responde Sánchez. La tranquilidad y silencio se rompió cuando uno de los hombres a nuestro cargo gritó a todo pulmón y de pronto se cayó de un segundo a otro. Atentos todos, ¿quién fue? ¿Qué pasó?, pregunté con prisa. Richard no está, señor. Estaba al lado mío y solo ya no está. Aquí estaba a mi lado, respondió mientras todos volteaban hacia esa dirección. 3 sujetos, si se les puede llamar así. Bueno, no eran personas, más bien eran una mezcla entre humano
y lagarto. Su cuerpo era de esta forma, alargado y rígido. Ellos aparecieron de frente ante nosotros. Las 33 personas presentes los vimos porque todos los iluminamos con las linternas de las armas. Eran unos seres altos, al menos los que estuvieron en ese momento ante nosotros andaban en 2 patas, porque no eran pies. La parte de su planta se parecía a las huellas que habíamos visto antes. Su piel era lisa y un tanto escamosa. Sus cabezas desde la parte parietal hasta la occipital eran ovaladas, pero en la parte frontal era como ver a una serpiente. Sus ojos eran lo que más resaltaba, pues eran grandes, muy grandes. Todos nos quedamos en shock unos segundos, y de pronto fue Benítez quien gritó: ¡Fuego! Una lluvia de balas comenzó. Al parecer, estos seres se pusieron en 4 patas y empezaron a atacarnos. Uno por uno fue cayendo. ¿Cómo dispararles si todos estábamos reunidos en el mismo sitio? Yo lo pensé, pero algunos de nuestros subordinados no, y las balas fueron matando a nuestros propios hombres, producto del shock quizá. ¡Dispérsense!, gritó Benítez, y en ese momento vi detrás de él a 2 seres más de aquellos que nos atacaban. Disparé en su dirección para cubrirlo. Incluso le di a uno de esos lagartos en el ojo. Se sintió cuando la bala atravesó su cabeza y cayó al suelo, pero ahí otro se le abalanzó encima y tal cual como un animal sin piedad comenzó a desgarrarlo. Le disparé a la altura de la cabeza y para cuando cayó muerto, mi compañero, mi buen amigo Benítez, yacía desangrándose. En esos momentos el tiempo parece detenerse. Uno quisiera que todo fuera solo un sueño, pero no. Aún la pesadilla seguía. ¡Retrocedan! ¡Dispérsense ahora! ¡Corran ya! ¡Vámonos de aquí!, gritó Sánchez. No lo voy a dejar, dije intentando arrastrar el cuerpo de mi amigo. ¡Déjalo!, me gritó Sánchez de nuevo. ¡No se deja a nadie atrás!, le grité también, en medio de los gritos y balas de mis compañeros. Esto es más de lo que podemos nosotros. ¡No seas pendejo!, gritó con desesperación. Con lágrimas y coraje lo acepté y lo dejé allí mientras me ponía espalda a espalda con Sánchez. Ahí hubo un silencio total. No se escuchaba nada. Sentí como si el tiempo fuera más lento de lo normal, en ningún sentido literal, pues intentaba moverme rápido y no podía. Mi cuerpo se hacía pesado, muy pesado. Quise accionar el gatillo, pero no pude. Entonces, sobre nosotros se escuchó un zumbido que se me hizo particularmente familiar, y luego hubo una luz que fue como el parpadeo de una cámara, como si hubiera relampagueado, aunque sin dudarlo, puedo decir que no fue eso. De pronto el sueño se apoderó de mí. En plena batalla, recuerdo que mis párpados pesaban. No sé si me desmayé o me quedé dormido. Solo sé que me desperté con la salida del sol al amanecer. La mitad de nuestros hombres estaban muertos, incluyendo a Benítez. Sánchez se encontraba a mi lado aún dormido, y tras unos golpes lo desperté, al igual que a los otros sobrevivientes. Nadie habló mucho en ese momento. Casi todos lloramos poco después de despertar. Yo lo hice. Después, cubrimos a nuestros amigos con lo que pudimos y rezamos por sus almas. Nada salió como lo planeamos. ¿Cómo podría haber algún plan para eso? Nadie se creía aún lo que acababa de suceder, pero todos lo vimos. Al volver, tuvimos que dar muchas explicaciones, pero todos al dar la misma versión, no formularon problema mayor, y todo quedó registrado como un ataque animal. A las criaturas esas que había herido no se encontraron sus cuerpos, solo huellas en el terreno. Yo quise dar aviso a los familiares de los fallecidos sobre lo sucedido, pero me lo prohibieron, según, porque ese no era mi trabajo. No pude hablar con la prensa ni con nadie más al respecto, por prohibiciones legales que me pusieron, que supuestamente, de incumplir en mis tareas como miembro del ejército, sería llevado a la corte militar,
y lo más seguro es que no volvería a ver la luz del sol. Era un secreto de Estado, lo es hoy día. Los gobiernos lo saben. Ellos existen, pero nos quisieron ver la cara a todos, haciéndonos creer que no. Son como nosotros, pero no son nosotros. Los hemos visto, pero no los reconocemos. Se los digo porque leí otras cosas que tienen que ver con ello, cosas que nadie puede hablar y que al que se oponga simplemente lo callan. Prefiero quedar como un loco ante ustedes, pero al menos ya conocen mi verdad, y si tienen dudas, yo se los puedo afirmar. Ese es mi comunicado. Ellos son reales. ¿Cómo se encuentran, amigos de Historias de Terror? Hoy quiero contarles algo que me contó un soldado al retirarse del servicio en activo. Está de más decir que es alguien a quien ya conocía ligeramente mientras yo era un teniente coronel en el ejército, pero al retirarme, él me buscó para contarme su historia, y la narraré tal cual me la platicó. Bien, amigo, cuéntame lo que me acabas de decir, lo que viste cuando estabas de campamento con tu brigada, pero antes preséntate. ¿Cómo te llamas?, le dije mientras nos sentábamos en una plaza del parque, después de tanto tiempo sin vernos. Soldado de infantería, adscrito al batallón, de respuesta rápida de ¿puedo decir de dónde?, me preguntó. No, mejor no, solo lo necesario, respondí amablemente. Bien, para empezar quiero informar que yo tengo ya varios años dentro de las Fuerzas Armadas. No es fácil en cuestión. Allí en muchas ocasiones te tratan como basura para moldear tu carácter, o eso es lo que dicen. Los entrenamientos son rígidos. Para sobrevivir ahí hay que tener los huevos bien puestos. El temor, el hambre, el sueño son cosas que pasan a segundo plano cuando se trata de combatir al enemigo, que muchas veces son seres humanos con necesidades iguales que uno, pero con deseos de dar muerte a la justicia para tener el control de las zonas en pro de sus propios beneficios. La cuestión de todo esto es que uno ya está tan acostumbrado a lidiar con la muerte y el peligro que cuando te encuentras frente a ella es tan común que solo queda saber cómo reaccionar para salir de ello y contar la anécdota una vez que llegues al comedor del batallón y que todos los compañeros te alaben por tal acto heroico. Tuve ciertos problemas para trabajar en equipo. No era mi fuerte, nunca lo fue. Ciertamente no diré que yo aprendí a hacerlo por las buenas, pues al tercer día de estar en plena jungla, en un plan de contención de avanzada del crimen organizado, descubrí este valor que incluso me salvaría la vida y la de alguno de mis compañeros. ¿Qué te pasó? ¿Los enemigos atacaron? Dinos a detalle, le pregunté intrigado. Si hubiera sido eso, no habría sido tan interesante esta historia. No se trata de fuerzas humanas a lo que me voy a referir, y para entrar en los hechos, diré que ya era muy tarde. Todo estaba oscuro. No podíamos ver más allá de 1 o 2 metros. Estábamos furtivos, ocultos, mezclados con el entorno, esperando señal de movimiento desconocido para emboscar y neutralizar. Era pura adrenalina, pero sin que hubiera señal de vida, poco a poco se hacía aburrido. Los mosquitos e insectos en general eran nuestra pesadilla, y ni mencionar la humedad de la zona y el incesante ruido que hacían los zancudos gigantes a nuestro lado. Era estresante, agotador para cualquiera. Por fin te cargó la chingada, maldito zancudo. Me tenías harto, dijo Sánchez luego de golpear con un palo a uno de los zancudos matándolo en el acto. Sánchez, se escuchó el susurro desde algún lado. Era el jefe de escuadrón medio. ¿Acaso quieres que nos maten por tu culpa o qué, pedazo de pendejo? Lo siento, jefe García, pero aquí no hay nada. Llevamos más de 2 horas aplastados como mierda y no hay más que moscos y zancudos zumbando en nuestro culo.
contestó en voz baja, intentando aplastar un zancudo que tenía en su cara. Deja de quejarte y no te descuides, nadie se descuide, todos estén alertas, que si en 5 minutos no hay movimiento, barreremos la zona por el noreste, al menos los siguientes 500 metros, respondió García. Miré al cielo mientras suspiraba apoyado sobre un árbol seco. Iluminado por las estrellas, era una vista perfecta. Entonces bebí un poco de agua e intenté relajarme sabiendo que posiblemente pronto estaría rodeado por balas enemigas. No habían pasado 5 minutos siquiera cuando García, nuestro jefe de escuadrón, nos dijo: creo que ya esperamos mucho tiempo, busquemos algo de acción, pero todos despiertos, no quiero bajas el día de hoy, avancen con cuidado, dijo mientras todos caminábamos entre la oscuridad, con la luz de la luna filtrándose entre los árboles y ramas. Llevábamos unos 150 metros caminando, cuando de pronto uno de nuestros compañeros cayó en un agujero por donde se deslizaba. Fue su grito lo que nos hizo dar cuenta que se había caído. Lo curioso era que mientras gritaba, su voz se desvanecía. Así de hondo era aquel agujero. Todos nos pusimos alerta en ese instante. 4 de los que allí estaban vigilaban el perímetro mientras algunos otros rodeaban el agujero. De ancho tenía 1,5 metros aproximadamente. Estaba cubierto por ramas de palmas secas, así que era entendible que alguien cayera en él. Yo me acerqué y pude ver que el agujero iba de medio lado. No iba en caída libre, sino más bien era un túnel que iba de costado. Estoy bien, no se alarmen, nomás fue el susto, dijo Méndez, que era el que se había caído. Estoy a unos 4 metros de ustedes, volvió a decir mientras la luz de su linterna nos daba en la cara. Te vamos a lanzar una cuerda para que subas, dijo García. Compañeros, esto parece una cueva, no sé, hay varios caminos, parecen túneles. ¿Serán túneles por donde se esconden drogas o armas?, preguntó Méndez. Apaga la linterna, güey, o al menos no nos alumbres. A ver, dame una descripción de lo que estás viendo, le dijo García en voz baja. No lo escuché, señor, use la radio mejor, contestó. Luego de poner cara de mal genio, encendió la radiotransmisor y dijo: Informe, soldado, ¿qué es lo que pasa allá abajo? ¿Qué está viendo? Señor, esto no sé si sea una cueva natural. Sería bueno que investigáramos. Cambio. Méndez, esa no es nuestra misión. Nuestro objetivo está trazado. No podemos desviarnos del plan. Lanzaremos una cuerda para que regreses aquí. Ya después tendrás tiempo de enseñarle el agujero a tu novia si quieres. Señor, veo unas letras muy extrañas aquí. Esto no es nada que pueda entender. Estoy avanzando. Hay varios caminos. Maldición. Sí que hace calor aquí. Es como si estuviera en medio del desierto, pero no es en todo el lugar, solo en ciertas zonas. No sea necio, soldado. No avance más, le contestó García mientras nos miraba. No sé por qué siempre me toca con pura gente terca. Lancen la cuerda. Ya es decisión de él si se quiere quedar ahí. Señor, aquí hay alguien, nos sorprendió Méndez de pronto con un tono nervioso. Señor, aquí hay alguien, me estoy escondiendo. Carajo, Méndez, le dije que saliera de ahí, suba. Volvió a replicar García al tiempo que todos nos mirábamos entre sí. Oh no, Santa Madre de Dios, ¿qué es eso? Se escuchaba la voz de Méndez mientras corría asustado. ¿Qué carajos es eso? No puedo accionar mi arma. Se trabó. No dispara. Soldado, por amor a quien usted quiera, salga de ahí ya. Es una orden. No encuentro la salida. Ay, Dios mío, me perdí y no sé dónde estoy. ¿Por dónde me metí? Señor, señor, me están siguiendo. Ayuda, por favor, tengo miedo. Están detrás de mí. Estoy perdido y no sé de qué lado estoy. Soldado, trate de esconderse. Ya vamos para allá con apoyo. Soldados,
quiten el seguro a sus armas y prepárense para el ataque ofensivo. Los demás vigilen el perímetro y que nadie se acerque. Acosta, alerta al radio por cualquier orden. Si digo que bajen, bajan. Si digo que regresen a la base, regresan. Nadie va a morir conmigo al mando, dijo García mientras se deslizaba por el agujero. Luego de quitarle el seguro al arma, esperé que los demás, al igual que el jefe de escuadra, se deslizaran por ese agujero para así lanzarme al último. Todos me miraban confundidos, asustados y con cierta admiración. No vi nada hasta que mi trasero dejó de deslizarse por aquel agujero, por donde apenas cabía. Olía extraño, no olía mal, pero era un aroma que antes no había conocido. Al llegar abajo, descubrimos que fue verdad lo que Méndez dijo. Habían varios túneles y algunas marcas extrañas. Eran trazos finos en forma de jeroglíficos, círculos y garabatos que al parecer hacían referencia a cosas. Nos organizamos mientras avanzábamos, mirando en todas direcciones, apuntando con nuestras armas. Méndez, ¿cuál es su ubicación? Señor, no sé en dónde estoy, pero... comenzó a llorar. Si me muero, dígale a mi novia que la amo mucho y que me perdone por no volver. Soldado, contrólese, estamos aquí para rescatarlo. Díganos qué es lo que está viendo, quién lo persigue, de qué está huyendo. Veo más túneles. Hay unas marcas negras en la pared del túnel donde estoy. No sé qué son, no sé qué significan. Estoy asustado. Méndez, no sé si no me escuchó. ¿Qué es lo que lo persigue? Vi a varios hombres. Bueno, no estoy seguro. Eran como de mi tamaño, pero no parecían humanos. Tenían forma de reptil, como una iguana enorme. Estaban entre la oscuridad cuando los iluminé con mi linterna. Intenté disparar, pero mi arma se atascó. Salí corriendo, pero no supe en qué túnel me metí y me perdí. Me estaban siguiendo. Los escuché detrás mío mientras corría y escuché su respiración. Eran... Y ahí se cortó la transmisión. «¿Méndez?», preguntó nuevamente García. «Lo siento, señor. No quise que me escuchara llorar». «Descuide, soldado. Ya vamos en camino. Estamos en avanzada. Cualquier persona ajena a nuestro grupo tendrá un balazo de gratis en el cráneo. Solo asegúrate de sobrevivir mientras llegamos». «No estoy delirando, señor. Le juro que lo que le digo es verdad. Esa puta cosa no era humana». Todos los que allí estábamos comenzamos a sentir miedo. Era natural. Yo era el más atemorizado. Tenía un nudo en la garganta. Sentía que con el más mínimo movimiento desconocido, mi dedo accionaría el gatillo. Se trataba de Méndez, uno de los más callados del batallón, y que él llorara era porque se trataba de algo serio, demasiado serio. «Shh, no transmitan, no hagan ruido. Creo que están cerca, los escucho», dijo Méndez. «¿Ustedes los pueden escuchar?», decía susurrando mientras dejaba activado el transmisor. Lo que yo oí era como gruñidos. Es difícil de explicar, pero era algún tipo de comunicación a través de unos gruñidos. No eran sonidos al azar, eran sonidos de baja frecuencia que daban a entender que se trataba de algún tipo de lenguaje. Luego de cortar la transmisión, Muñoz, el más fornido de la escuadra, dijo: «No quiero sonar como un conspiranoico, pero por lo que nos acaba de decir Méndez y por lo que escuchamos, no lo sé, señor, pero podrían ser aliens». «¿Extraterrestres, Muñoz? ¿Es en serio?», preguntó Sánchez. «Yo solo digo nomás, ¿o quién entiende esa mierda que está en las paredes? Ya no sé qué pensar, solo esperemos encontrarlo para salir de aquí. Cada vez hace más calor, esto no es normal, ya parece un horno». Se escuchaban las voces de todos mientras seguíamos avanzando. De pronto: «Estoy corriendo, señor, estoy corriendo, me persiguen»,
Son escamosos como con piel de serpiente. Vienen detrás de mí. Al decir esto, su voz fuera de la radio la escuchábamos más cerca. Méndez, habla más fuerte, ya te escuchamos. Sigo hablando. Maldición, ¿dónde está la salida de este lugar? Se escuchaba su voz como un eco cada vez más cercano. «Hey, Méndez, ¿nos escuchas?», le gritábamos todos. «Sí, los escucho, gracias al cielo». Se escuchó su voz en la radio y su voz real cerca de nosotros. «Vamos por ti, ya te encontramos», le dijo García. Cuando apareció de entre la salida de uno de los túneles, se detuvo y sonrió. «Al fin, gracias al cielo», dijo mientras nos miraba. Justo ahí, en palabras que pueda describir, algo parecido a un animal se lanzó hacia él con tal fuerza que lo tumbó al suelo. Tal como lo describió, parecía un tipo de lagarto grande, al menos más grande que yo. Era de color verde oscuro, su piel era escamada, tenía cola, una gruesa y algo larga. Era fornido y sus dientes se veían filosos pero pequeños. Disparamos al techo para ahuyentarlo. No quisimos dispararle directamente por temor a también a dispararle a Méndez. Ese animal o lo que fuera nos miró e hizo tal cual como un gato cuando se enoja, avisando que va a atacar. Vi cómo lo mordió en un hombro y le arrancó un pedazo de piel junto a su ropa con tal facilidad. Luego de hacer eso, salió corriendo en 4 patas a esconderse entre los túneles. Recogimos a Méndez del suelo, lo llevamos hasta la salida alzándolo, lo amarramos a la soga por la cintura y de ahí lo subieron. «¡Rápido, rápido!», gritaba García, mientras esperábamos por salir de ese lugar. Estando alerta, vigilando en todas direcciones, con la linterna pude alumbrar a lo lejos y vi el reflejo de la luz en los ojos de una de esas cosas. Empecé a disparar por miedo y mis compañeros se unieron. Disparamos hasta que nuestros cartuchos se vaciaron. Uno tras otro fue subiendo y nuevamente fui el último en subir, ya sin balas en el momento. Lo último que alcancé a ver antes de subir por el túnel, amarrado de la cintura, fueron alrededor de 8 pares de ojos. Cuando salí, sin decir nada, García le quitó el seguro a 2 granadas y las lanzó al agujero. «Que se pudran en el infierno», dijo con malicia. Cuando explotaron, parte de la tierra se hundió, es decir, el túnel colapsó, o al menos la entrada. Se cancela la misión, nos regresamos al campamento base. Aquí no pasó nada, todos callados y atentos, marquen el camino de regreso», dijo García sin soltar su arma. «Méndez y su arma de reglamento», le preguntó mientras algunos compañeros lo atendían. «Se me cayó al correr, señor». «Bueno, serás castigado por eso al llegar», respondió. «¿Y ustedes?», nos señaló a quienes bajamos a ese túnel. «No pasó nada, nunca vieron nada. Yo seré quien explique todo al llegar». «Pero, señor», replica Muñoz. «Pero nada, soldado, nada. Aquí no pasó nada. ¿Les queda claro?». Mis compañeros y yo nos miramos entre sí. Todos los vimos, pero no teníamos derecho a divulgar nada, hasta hoy. Ya no creo que a ellos les importe. Igual, ¿quién me podría creer si hasta a mí me cuesta aún asimilar lo que pasó? Lo siento si le hice perder su tiempo, pero ya no podía guardar esto. Tenía que contárselo a alguien antes de marcharme de esta vida. Jamás volví a saber nada de él. Hola, en el año de 1997 tuve que presentar mi servicio obligatorio en una región alejada y peligrosa en cuanto al orden público. Era parte de una gran brigada con más de 1000 hombres, pero en las afueras habían pequeñas bases llamadas
puestos avanzados de combate. Después de la instrucción, a muchos nos asignaban a un lugar de estos para terminar nuestro servicio militar. Cuando fui asignado a este lugar, ya era un soldado con entrenamiento y más de un año en el ejército. El lugar estaba a menos de 1 kilómetro de la brigada. Ahí había 9 soldados, un dragonte, un cabo y un sargento. Había 2 puestos de centinela, trincheras y una torre. Recuerdo que la torre casi no nos gustaba porque daba a la zona boscosa y en noches frías se escuchaban ruidos extraños y se veían animales grandes volando en el aire. Algunos decían que eran brujas, otros que se trataba de personas que hacían pactos con el diablo. A pesar de llevar 2 meses allí, nunca había visto ni escuchado nada extraño. Una noche me tocó el turno de 12 a 3 de la madrugada en la torre. Mi compañero se veía nervioso y me señalaba el bosque, diciendo que había escuchado al demonio reírse allí. Mientras estaba en mi puesto, escuché la risa que mi compañero mencionó, pero esta vez no venía de los árboles, era algo que se acercaba directamente a mi puesto de seguridad. Así que, siguiendo el protocolo del ejército, grité fuertemente para identificarnos como un puesto militar. ¡Alto el santo! Aquellos que han presentado el servicio sabrán que es un santo y seña que cambia cada 24 horas y todos los miembros de la brigada deben conocerlo, ya que es la forma de prevenir dispararle a un compañero. Al decirlo, escuché de nuevo la risa. La primera había sido de un hombre, pero la segunda parecía de mujer, algo muy misterioso. También escuché susurros que parecían ser de un hombre y una mujer. Pensé que de verdad el enemigo nos estaba atacando y volví a gritar. ¡Alto el santo! Esta vez con una voz quebrada y asustada. Sabía que con esa voz no ahuyentaría al enemigo, pero debía seguir las normas. De repente, un fuerte ventarrón sopló y las voces de 2 personas se convirtieron en una docena o más. Nos estaban atacando, no había dudas. Quité el seguro de mi fusil y me preparé para dispararle a mi enemigo, aunque hasta ese momento no lo había visto. Estaba dispuesto a disparar cuando se abalanzaron sobre mí. Sin embargo, no eran hombres armados como pensé. Se trataba de algo así como murciélagos o aves negras. Chillaban tan fuerte que me hacían doler los oídos. Me atacaron con sus enormes garras, pero al pasar cerca de mi cara, pude notar que tenían rostros de personas. Fue algo impactante. Disparé al aire intentando espantarlos, tratando de apartar a esas criaturas de mí. En ese momento, toda la brigada reaccionó. Cada soldado debía tomar posición de combate en su puesto asignado por el comandante, creando un caos, o más bien dicho, una reacción militar en masa. El primero en llegar a mi posición fue mi dragonte, seguido de un cabo. Yo había disparado todo el proveedor de mi fusil y estaba como enloquecido, tratando de sacar más cargadores de mi cartuchera para seguir disparando. Disparaba sin objetivo. Era como si estuviera enfrentando a la noche, a la oscuridad, a los árboles, a algo que no existía. Pero cuando los compañeros llegaron, ya no había nada. Y ahí me encontraba yo, gritando como loco, que nos atacaba el demonio. Creí que recibiría un castigo militar prolongado, pero para mi sorpresa, solo fui remitido a enfermería. El diagnóstico médico fue que estaba perturbado. El resto de mi servicio militar lo pasé sin hacer nada en la brigada, sentado o leyendo el periódico. Mis compañeros y comandantes me miraban con recelo, me veían como a un loco. Recuerdo que unas semanas después, en ese mismo puesto, un centinela disparó indiscriminadamente al igual que yo, asegurando ver al demonio. Sin embargo, en su caso, hirió a 3 de sus compañeros cuando intentaron detenerlo.
Aseguraban que su mirada estaba perdida, como si no los hubiese visto en ningún momento. Él no corrió con la misma suerte que yo, ya que acabó en la cárcel militar. Luego de eso, terminé mi servicio y volví a mi vida normal sin ninguna perturbación, solo con esa experiencia en mi cabeza que nunca podré olvidar. Estoy seguro de que esa noche vi a varios demonios. Hola Jera, espero que te encuentres muy bien. Te quiero platicar una anécdota que me contó mi abuelito hace algunos años, y es que eso lo vivió en carne propia. Era la década de los 70s, cuando a él y a su grupo militar los mandaron a rescatar a un grupo de 10 biólogos nacionales y extranjeros que se habían extraviado en la Sierra Madre Oriental de México. Al parecer, este grupo de científicos habían sido enviados a realizar un proyecto de investigación acerca de la flora y fauna de la zona, y cuando se llegó la fecha acordada, ya no llegaron al sitio donde serían recogidos, ya que al parecer no estaban en un lugar fijo, sino que de acuerdo a sus investigaciones se iban moviendo. La presión nacional y extranjera que hacían el gobierno mexicano para encontrar a los biólogos era bastante, así que enviaron a un grupo profesional de rescate que fuera capaz de adentrarse a zonas de alto peligro. Y pues, como ya lo mencioné, a mi abuelo le tocó ser parte de este grupo. La ubicación exacta era aproximadamente entre los estados de Durango y Chihuahua, y para quienes conocen esta parte de México, saben de la dificultad que significa explorar e introducirse en estos lugares. La zona es de muy difícil acceso, con caminos hostiles y rocosos que pueden cambiar de climas normales a climas extremos en cuestión de minutos. Dice mi abuelo que a pesar de que él y sus compañeros militares eran de los mejores en su ramo, ya llevaban muchos días sin encontrar rastro alguno de esas personas, y cansados por las dificultades del terreno, decidieron hacer una pequeña parada en un bosque de pinos. Se encontraban descansando cuando de repente un pequeño perrito llegó hacia ellos. Se miraba sano y bien cuidado, así que pensaron que tal vez estaban cerca de una civilización, lo cual era algo bastante extraño, ya que de acuerdo a sus mapas no debía de haber ningún poblado cercano a la zona donde se encontraban. Así que de manera sigilosa siguieron al perrito para ver de dónde venía, y después de avanzar unos metros llegaron hasta donde estaba un misterioso lugar, lo cual los dejó sorprendidos. Aquello parecía un pequeño pueblo, pero la mayoría de sus habitantes eran gitanos que vivían en pequeñas chozas que parecían carpas de circo. Los militares estaban impactados por todo lo que vieron en el lugar. Cientos de gitanos, al parecer provenientes de Europa, por los extraños idiomas en los que hablaban. Mi abuelo recuerda que se dedicaban a cosas extrañas y contaban con habilidades sorprendentes, en las que se incluían juegos de tarot, brujería, quiropráctica, entre muchas cosas más. Eso sí, más extraña una que otra. Hacían una serie de juegos extremos como estirarse la piel, tragar fuego y doblar sus articulaciones, algo que quizá una persona normal no podría. Por otro lado, los gitanos, más que asustarse o mostrarse sorprendidos por la presencia militar, fueron muy amables con ellos y al verlos necesitados les ofrecieron agua y comida, y mientras comían charlaban con los gitanos pidiéndoles alguna pista de los biólogos, pero los gitanos se mostraron completamente confundidos. No sabían nada de personas con esas características. Entonces, los militares decidieron dar una explorada a fondo a toda la zona de los gitanos para confirmar que realmente no estuvieran mintiendo y tratar de encontrar alguna pista de los biólogos. Pero los gitanos aceptaron ser registrados sin problema e incluso se mostraban cooperativos. Mientras los soldados buscaban,
No pudieron evitar asombrarse con todo lo que encontraban, ya que esas personas eran gente muy extraña. Tenían cientos de objetos antiguos y raros que incluían cráneos de animales y de humanos, pero reducidos a tamaños diminutos. Cada choza era un mundo diferente, con objetos y temáticas distintas, y además, entre los gitanos también había personas deformes que eran utilizados para dar shows de espectáculo. Eran personas recopiladas de todo el mundo, que contaban con una deformidad física que los hacía diferentes al resto, y todo eso era sorprendente para los militares. Pero había una casa que resaltaba, la cual parecía una carpa de circo. Esta se distinguía con respecto a las demás, ya que tenía aires de misterio y una vibra diferente al resto. Al parecer, todos querían ingresar allí. Estaba tan lleno que había un tumulto y entre aventones y gritos habían peleas para poder ingresar. Los soldados se quedaron afuera de ese lugar, pues era muy complicado pasar entre toda la gente. De pronto, una anciana gitana que tenía un ojo de vidrio y dientes de obsidiana, quien por cierto se notaba ser una de las personas más sabias del lugar, se acercó a los militares y les preguntó si deseaban ingresar al recinto. Ellos dijeron que sí. Entonces, la anciana, con un grito y actitud de liderazgo, quitó a las decenas de personas que estaban en la entrada principal. Sin discutir ni renegar, todos se hacían a un lado con la presencia de la anciana, y mi abuelo junto a sus compañeros caminaban detrás de ella, hasta que llegaron a uno de los lugares más privilegiados, donde la vista al escenario era óptima. Al ver el show que se estaba presentando, los militares se quedaron sorprendidos. No podían creer lo que estaban viendo. En medio del escenario se encontraba un pequeño ring donde peleaban unos diminutos hombres, y al decir diminutos, no me refiero a que fueran personas con enanismo. Eran algo más surreal. Eran tan pequeños los hombres que parecían ser del tamaño aproximado de una mano humana, algo increíble como para creer que fueran seres humanos. Estas criaturas portaban un traje de color distinto cada uno, y en sus cabezas traían lo que parecían ser pequeños cascos. Los presentes mostraban su emoción presenciando la intensa pelea. Algunos traían dinero y joyas en las manos. Al parecer, estaban apostando. El ambiente era una locura. Sin embargo, los militares obviamente eran los únicos que no disfrutaban el momento. Dice mi abuelo que al observar a sus compañeros, notó sus rostros llenos de impresión y miedo. Se volteaban a ver entre ellos, preguntándose si acaso lo que estaban viendo era real. Luego de eso salieron de ese lugar para continuar con su misión de búsqueda, pero por sus mentes no dejaban de pensar en lo que vieron. Continuaron su camino y al pasar los días, por fin dieron con los biólogos. Por desgracia, los encontraron sin vida en una zona de difícil acceso. Ellos creyeron que tal vez se perdieron y no supieron regresar, ya que sus restos no presentaron signos de violencia, solo estaban en un estado de avanzada descomposición. Mi abuelo jamás volvió por esa zona, aunque él asegura que ni siquiera sabría cómo regresar al mismo lugar nuevamente. Si te gustó el video, nos apoyarías mucho dejando tu like, y si te interesa dejarnos alguna aportación, ya puedes hacernos un super gracias. Nos vemos en la siguiente historia.